La lluvia golpeaba suave contra el ventanal de la sala cuando escuchó el timbre. Era una tarde gris en Barcelona, de esas que invitan a quedarse dentro. Envuelto en el silencio y los recuerdos, Ronaldinho acababa de servirse un café pensando en nada en particular, cuando el sonido lo sacó de ese estado de calma que tanto le costaba encontrar últimamente. Había sido una semana extraña, llena de reuniones que no llevaban a ninguna parte y llamadas de personas que querían algo de él. Siempre querían algo, una foto, un autógrafo, un consejo sobre inversiones, una aparición en algún evento. Nunca era solo para saber cómo estaba, nunca era genuino, se había acostumbrado a eso. A ser visto pero no conocido, admirado pero no comprendido. Era el precio de la fama, se decía, pero en días como ese. El precio se sentía demasiado alto. Se acercó a la puerta con la curiosidad de quien no espera visitas. Sus amigos sabían que los martes prefería estar solo. Su representante había cancelado la única reunión del día. No había razón para que alguien estuviera tocando su timbre a las 6 de la tarde. Quizás era un repartidor equivocado. O un vecino con alguna queja sobre el ruido, aunque él nunca hacía ruido. Su vida se había vuelto sorprendentemente silenciosa en los últimos años. Los días de fiestas interminables y celebraciones espontáneas habían quedado atrás, reemplazados por una rutina casi monástica que a veces lo aburría pero que también lo protegía. ¿De qué exactamente? No estaba seguro, tal vez de sí mismo. Al abrir la puerta, lo primero que vio fueron unos ojos oscuros, enormes, clavados en los suyos con una mezcla de miedo y determinación. Era un niño, tendría unos 11, quizás 12 años. Llevaba una mochila raída colgando de un hombro y el cabello mojado pegado a la frente. Sus zapatillas estaban gastadas con las suelas separándose ligeramente del cuero. La ropa que llevaba, aunque limpia, había visto mejores días. Había algo en su postura, en la forma en que mantenía los hombros hacia atrás a pesar del temblor visible en sus manos, que hablaba de una dignidad frágil pero férrea. Este niño había venido desde lejos, eso era evidente, y había venido con un propósito. Por un instante, ninguno de los dos dijo nada. El niño lo miraba como si estuviera frente a un fantasma, y Ronaldinho sintió algo extraño recorrerle el pecho. Algo parecido al vértigo. Era una sensación que no experimentaba desde hacía años. Desde los días en que subía al campo del Camp Nou y escuchaba el rugido de 90.000 personas coreando su nombre, pero esto era diferente. Esto no era admiración y expectativa, era algo más profundo, más personal. En la mirada de ese niño había reconocimiento, pero también súplica. Había esperanza, pero también miedo al rechazo, y había algo más. Algo que Ronaldinho no podía identificar, pero que le revolvía el estómago de una manera incómoda. Entonces el niño habló con voz temblorosa pero clara, como si hubiera ensayado esas palabras 1000 veces en su mente. Hola, me llamo Lucas. Creo que eres mi papá. El mundo se detuvo en ese segundo. Ronaldinho sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser sólido. El sonido de la lluvia se desvaneció, el frío de la tarde desapareció. Todo su ser se concentró en esas 5 palabras que acababan de cambiar su vida para siempre. Creo que eres mi papá. No era una pregunta, no era una acusación, era una declaración dicha con la certeza temblorosa de alguien que necesita que sea verdad, y en ese momento, Ronaldinho supo que nada volvería a ser igual. No supo qué decir. Las palabras se le atascaron en la garganta como si fueran objetos sólidos. Su mente se aceleró, tratando de procesar la información, buscando explicaciones, recuerdos, cualquier cosa que le diera contexto a lo que estaba sucediendo. ¿Un hijo? ¿Él tenía un hijo? Era imposible, o tal vez no. La verdad es que había habido tantas noches, tantas ciudades, tantos rostros que se habían difuminado en su memoria como pinturas bajo la lluvia. Los años de gloria habían sido una vorágine de viajes, celebraciones y encuentros fugaces. Había vivido como si el mañana no existiera, como si las consecuencias fueran para otras personas, como si él, por ser quien era, estuviera exento de las reglas normales de la vida. Miró al niño de arriba abajo, buscando algo en su rostro que le diera una pista, una certeza. Pero solo encontró más preguntas. El parecido estaba ahí, sutil pero innegable.
No era obvio, no era el tipo de parecido que haría que alguien en la calle se detuviera y comentara, pero estaba ahí. En los detalles, la forma de la nariz ligeramente ancha en el puente, la curva de los labios más gruesos en la parte inferior, los pómulos altos, el ángulo de la mandíbula, y sobre todo algo en la expresión. En la forma en que el niño lo miraba, que le resultaba vagamente familiar, como un eco lejano de sí mismo reflejado en un espejo distorsionado por el tiempo, sintió que las piernas le temblaban. Una sensación de irrealidad lo invadió, como si estuviera viviendo una escena de una película y no su propia vida. ¿Qué dijiste? Su voz sonó más ronca de lo que pretendía, casi agresiva. Aunque no era su intención, era solo que el shock le había robado el control sobre su propio tono. El niño bajó la mirada, apretando las correas de su mochila con ambas manos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ronaldino notó que las manos del niño estaban llenas de pequeñas cicatrices, el tipo de marcas que dejan los años de jugar fútbol en canchas de tierra y cemento. Ese detalle, por alguna razón, le llegó más profundo que cualquier otra cosa. Mi mamá me dijo que tú eres mi papá, repitió el niño con voz aún más baja, como si temiera que las palabras fueran a desintegrarse si las pronunciaba demasiado alto. Su llamaba Ana Ferreira. Me dijo que te conoció hace 11 años en una gira promocional en Brasil. Me dijo que fueron solo unas horas, pero que fueron horas importantes. Me dijo que nunca te lo contó porque no quería complicarte la vida. Me dijo que siempre hablabas de tu carrera, de tus sueños, de todo lo que querías lograr. Y ella no quiso ser un obstáculo para eso. Cada palabra era como una piedra cayendo en el estómago de Ronaldino, Ana Ferreira. El nombre resonó en su mente, rebotando entre recuerdos difusos y fragmentados, y entonces levantó los ojos de nuevo, y en ellos había tanto dolor, tanta esperanza desesperada, que Ronaldino sintió que algo dentro de él se rompía. No eran solo los ojos de un niño buscando respuestas, eran los ojos de alguien que había perdido todo y se aferraba a la última posibilidad de encontrar algo a lo que pertenecer. Ella murió hace 3 meses, continuó Lucas, y su voz se quebró en la última palabra. ¿Cáncer? Fue muy rápido. Un día estaba bien, o eso pensábamos. Y al siguiente estaba en el hospital. Los doctores dijeron que ya estaba muy avanzado cuando lo descubrieron. No hubo mucho tiempo para despedirse, una lágrima rodó por su mejilla. Y el niño se la limpió con rabia, como si llorar fuera una debilidad que no podía permitirse. Ronaldino sintió que el mundo se inclinaba. No sabía si abrazarlo, si cerrar la puerta, si gritar o llorar. Solo sabía que ese momento iba a cambiarlo todo. Todas las certezas que había construido sobre su vida, sobre quién era y qué había hecho, se estaban desmoronando como un castillo de naipes bajo el viento, y lo peor de todo era que no podía negar nada de lo que el niño estaba diciendo, no con honestidad, porque en el fondo de su corazón, en ese lugar donde guardaba las verdades incómodas que prefería no examinar, sabía que era posible. Sabía que había vivido de una manera que hacía que momentos como este fueran no solo posibles, sino probables. Hay decisiones que uno toma en la vida que parecen insignificantes en su momento. Una noche de fiesta que se extiende hasta el amanecer. Una conversación casual con una mujer de sonrisa bonita en un evento corporativo. Un encuentro fugaz que se desvanece entre la neblina del tiempo y el alcohol. En el momento no parecen importantes. Son solo momentos, experiencias pasajeras en una vida llena de experiencias, pero el tiempo tiene una manera cruel de transformar lo insignificante en trascendental, de convertir las decisiones descuidadas en consecuencias permanentes, y Ronaldino, parado frente a ese niño empapado por la lluvia, estaba enfrentando la suma total de todas esas decisiones que había tomado sin pensar. Había vivido así durante años, saltando de ciudad, de celebración en celebración, dejando una estela de sonrisas y promesas que nunca tuvo intención de cumplir, no porque fuera mala persona. Eso era lo que se repetía a sí mismo en las noches en que la soledad se volvía demasiado pesada para ignorarla. No era malo, solo era humano, solo estaba viviendo la vida que le habían dado, aprovechando las oportunidades que su talento le había abierto. ¿Qué tenía de malo disfrutar de su juventud, de su éxito, de la admiración que el mundo le ofrecía en bandeja de plata? Todos lo hacían.
Todos los jugadores famosos tenían historias similares, él no era diferente, o eso se había dicho durante años, pero ahora parado frente a ese niño. Todas esas justificaciones sonaban huecas, porque el fútbol lo había convertido en un ídolo, y los ídolos viven en una dimensión distinta, donde las consecuencias parecen no alcanzarlos, donde puedes tomar decisiones impulsivas y despertar al día siguiente en otra ciudad rodeado de otras personas y continuar como si nada hubiera pasado, donde la realidad se vuelve borrosa, filtrada a través de las luces de los flashes y el rugido de las multitudes. Había vivido en esa dimensión durante tanto tiempo que había olvidado que existía otra, la dimensión donde vivían las personas normales, donde las acciones tenían consecuencias, donde los momentos fugaces podían convertirse en vidas enteras, pero ahora, todas esas noches borrosas regresaban como fantasmas exigiendo ser reconocidos. ¿Cuántas mujeres había conocido en aquellos años de gloria? No podía contarlas. Ni siquiera podía recordar la mayoría de sus nombres, algunas habían sido relaciones más largas. Semanas o incluso meses de mensajes y encuentros esporádicos entre partidos, otras habían sido solo una noche o incluso solo unas horas. Y en el momento había parecido suficiente, había parecido lo que ambos querían, encuentros sin ataduras, sin expectativas, sin promesas de mañana, pero ahora se preguntaba cuántas de esas mujeres habrían querido más. ¿Cuántas habrían esperado una llamada que nunca llegó? ¿Cuántas habrían descubierto? Semanas o meses después que estaban embarazadas, ¿cuántos rostros se habían fundido en uno solo en su memoria? No podía saberlo, y esa incertidumbre era lo que más le dolía, porque significaba que podría haber otros niños que llevaban su sangre pero no su apellido, otras cenas que habían decidido criar sus hijos para no complicarle la vida al famoso futbolista, otros Lucas que habían crecido sin padre, mirando sus fotografías en las revistas y preguntándose qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. La posibilidad lo aterrorizaba, y lo que más lo aterrorizaba era darse cuenta de que nunca se había preocupado por eso, nunca había sido cuidadoso, nunca había pensado en las consecuencias de sus acciones más allá del momento inmediato. Dejó entrar al niño, no tenía otra opción. No podía dejarlo ahí afuera, bajo la lluvia, vulnerable y solo, aunque no supiera qué hacer, aunque su mente estuviera gritando que necesitaba pruebas, que necesitaba tiempo para pensar. Que esto podía ser un fraude o una trampa, su corazón sabía que no podía cerrar esa puerta. Lucas entró con pasos pequeños, cuidadosos, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacer que Ronaldinho cambiara de opinión. Sus zapatillas dejaron huellas húmedas en el suelo de mármol. Un rastro de agua y barro que marcaba su camino. Miraba todo con una mezcla de asombro y timidez, los ojos moviéndose de un lado a otro, absorbiendo cada detalle de ese lugar que probablemente había imaginado 1000 veces pero nunca había visto. La casa era enorme, diseñada por un arquitecto famoso que había insistido en que el espacio reflejara el estilo libre y creativo de Ronaldinho. Techos altos, ventanas del suelo al techo. Muebles modernos pero acogedores, y por todas partes, recordatorios de una carrera que había definido una generación, trofeos en vitrinas iluminadas, fotografías enmarcadas de momentos que habían hecho historia, la camiseta de su debut con el Barcelona, firmada por todos sus compañeros de entonces, el Balón de Oro brillando bajo una luz especial, pósters de portadas de revistas, recortes de periódicos de victorias épicas. Era un museo dedicado a su propia grandeza, y por primera vez en años, Ronaldinho sintió vergüenza de eso, porque todo ese oro y ese cristal y esas fotografías no significaban nada comparado con lo que realmente importaba. Pero en ese momento, Ronaldinho no se sentía como un conquistador. Se sentía pequeño, vulnerable, como si ese niño hubiera venido a cobrar una deuda que ni siquiera sabía que tenía. Se sentía como un fraude, porque toda su vida había proyectado una imagen de alegría, de espontaneidad, de alguien que vivía cada momento al máximo. La gente lo amaba por eso. Lo veían como alguien que no se tomaba la vida demasiado en serio, que disfrutaba de cada segundo. Pero ahora esa misma cualidad que todos admiraban se revelaba como una irresponsabilidad, como una incapacidad para ver más allá de sus propios deseos,
como una forma de egoísmo disfrazada de autenticidad, le ofreció una toalla. Sacándola de un armario cercano, Lucas la tomó con ambas manos, murmurando un gracias apenas audible. Se secó el rostro y el cabello con movimientos mecánicos. Sin dejar de mirar alrededor, ¿tienes hambre?, preguntó Ronaldino, porque era más fácil enfocarse en lo práctico que en la enormidad emocional de la situación. Lucas asintió y Ronaldino lo guió hasta la cocina. Una cocina ridículamente grande para alguien que rara vez cocinaba. Abrió el refrigerador y se dio cuenta de que no había mucho. Algunas sobras de comida ordenada, frutas, bebidas. Nada que pareciera apropiado para un niño que probablemente no había comido en horas. ¿Qué te gusta comer? Lucas se encogió de hombros. Lo que sea está bien. No quiero causar problemas. Esa frase, dicha con tanta sencillez por un niño de 11 años, partió algo dentro de Ronaldino. No quiero causar problemas. Como si su sola existencia fuera una imposición. Como si pedir comida cuando tenías hambre fuera demasiado. ¿Qué tipo de vida había tenido este niño para aprender a hacerse tan pequeño? No eres un problema, dijo Ronaldino, y se sorprendió por la firmeza en su propia voz. Voy a pedir algo. ¿Pizza? ¿Hamburguesas? Los ojos de Lucas se iluminaron ligeramente. Me gusta la pizza. Era un detalle pequeño, insignificante, pero le dio a Ronaldino algo concreto en lo que enfocarse. Ordenó 2 pizzas grandes, una margarita y una con todo. Porque no sabía que le gustaba realmente al niño. Mientras esperaban la comida, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Lucas se sentó en el borde del sofá, aún aferrando su mochila como si fuera un salvavidas. No se recostó, no se relajó. Mantenía la espalda recta y las manos en su regazo, la postura de alguien que está acostumbrado a estar en lugares donde no pertenece completamente. Ronaldino se sentó en el sillón de enfrente, todavía procesando, todavía buscando las palabras correctas. ¿Qué le decías a alguien que afirmaba ser tu hijo? ¿Cómo manejabas una situación para la que no existía un manual? Había enfrentado las defensas más duras del mundo. Había jugado finales decisivas frente a millones de espectadores. Había manejado la presión de representar a todo un país en un mundial, pero nada de eso lo había preparado para esto. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó finalmente. Era una pregunta segura, práctica, que no requería profundizar en las emociones complejas que ambos estaban sintiendo. Lucas miró su mochila. En autobús, y luego en tren, y luego en otro autobús. Me tomó 2 días, 2 días, un niño de 11 años había viajado solo durante 2 días para llegar hasta él. ¿Alguien sabe que estás aquí? ¿Tienes familia? ¿Alguien que te esté cuidando? Lucas negó con la cabeza. Mi mamá era hija única. Mis abuelos murieron antes de que yo naciera. No tenemos más familia, después de que ella murió. Me quedé con una vecina, la señora Beatriz. Ella es buena, pero tiene sus propios hijos. No podía quedarse conmigo para siempre. La imagen que se formó en la mente de Ronaldino era devastadora. Un niño que acababa de perder a su madre, sin más familia, viviendo de la caridad de una vecina que probablemente apenas podía mantener a sus propios hijos, y en lugar de quedarse ahí, en lo conocido aunque fuera precario, había reunido el coraje de viajar a otro país para buscar a un padre que ni siquiera sabía de su existencia. La valentía que eso requería era inimaginable. La señora Beatriz sabe dónde estás. Lucas bajó la mirada, avergonzado. Le dejé una nota. Le dije que iba a buscar a mi papá, que no se preocupara. Ronaldino se pasó las manos por el rostro. Tendría que llamar a Brasil, asegurarse de que alguien supiera que el niño estaba a salvo. La pizza llegó y comieron en silencio, o más bien, Lucas comió con el hambre reprimida de quien no ha tenido una comida decente en días. Mientras Ronaldino apenas probaba su porción observando la forma en que masticaba, la forma en que bebía el jugo que le había servido, buscando rastros de sí mismo en esos gestos cotidianos, y los encontraba, la forma en que Lucas usaba las manos al hablar, aunque fuera poco, la manera en que inclinaba la cabeza cuando pensaba, pequeños detalles que podían ser coincidencia o podían ser algo más. ¿Juegas fútbol?, preguntó Ronaldino, necesitando romper el silencio.
Lucas asintió con entusiasmo y por primera vez desde que había llegado. Una sonrisa genuina iluminó su rostro. Sí, juego de mediocampista, como tú. Esas dos palabras llevaban tanto peso. Mi mamá me enseñó. Bueno, ella no jugaba muy bien. Pero me mostraba videos tuyos. Decía que si iba a jugar fútbol debía aprender del mejor. Lucas hablaba ahora con más confianza el tema del fútbol dándole un terreno común. Un puente sobre el abismo de incomodidad que los separaba. Me enseñó tus jugadas, la elástica, el sombrero, todo. Practicaba en el parque después de la escuela. Los otros niños decían que trataba de ser como tú. Y yo nunca les decía que quizás lo era, que quizás no estaba tratando de ser como tú, sino que era parte de ti. Sus palabras eran simples pero profundas. Dichas con la honestidad brutal que solo los niños poseen, y Ronaldino sintió que cada palabra era una pequeña herida que se abría en su pecho. Ella nunca habló mal de ti, continuó Lucas, y ahora había lágrimas en sus ojos otra vez. Nunca. Incluso cuando los otros niños preguntaban por qué no tenía papá, por qué mi apellido era diferente. Ella siempre te defendía, decía que eras un buen hombre que simplemente no sabía, que si hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes. Yo quería creerla, pero también estaba enojado. ¿Cómo podía ser que no supieras? ¿Cómo podía ser que nunca te preguntaras si habías dejado algo atrás? Era una pregunta justa, una pregunta que merecía una respuesta honesta. Aunque esa respuesta lo hiciera quedar como el egoísta irresponsable que probablemente era. Nunca me lo pregunté, admitió Ronaldino. Y las palabras sabían amargas en su boca. Debería haberlo hecho, pero no lo hice, y lo siento. Lucas lo miró durante un largo momento, sus ojos escudriñando el rostro de Ronaldino como si buscara algo específico. ¿Verdad? Quizás, o arrepentimiento genuino, o simplemente alguna señal de que este hombre frente a él tenía la capacidad de ser el padre que necesitaba. Mi mamá dijo que dirías eso. Dijo que eras honesto. Que no tratarías de inventar excusas o de culpar a otros. Dijo que esa era una de las cosas que más le gustaban de ti, que siempre fuiste. Ronaldino casi se rió ante la ironía. ¿Real? Había pasado la mayor parte de su vida adulta siendo una versión performativa de sí mismo, actuando el papel del genio despreocupado, del artista del balón, del eterno niño que nunca quiso crecer. ¿Cuánto de eso era real y cuánto era simplemente la máscara que había aprendido a llevar tan bien que había olvidado que la llevaba puesta? Si estás escuchando esta historia y sientes que algo en tu pecho se está moviendo, déjalo saber en los comentarios. Porque esto apenas comienza y lo que viene después te va a sorprender. Después de cenar, Ronaldino le mostró a Lucas la habitación de invitados. Era un cuarto grande, con una cama enorme y vistas a la ciudad. Lucas dejó su mochila en el suelo y se quedó parado en el centro de la habitación, mirando alrededor con la misma expresión de asombro y desconcierto. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo Ronaldino. «Mañana hablaremos más. Necesitas descansar, y yo necesito procesar todo». «Esto». Lucas asintió, pero no se movió. Se quedó ahí parado, con los brazos colgando a los costados, y Ronaldino se dio cuenta de que el niño no sabía qué hacer. No sabía si era apropiado pedir algo, si debía decir algo más, si se suponía que debía agradecer o simplemente quedarse callado. La incertidumbre en su lenguaje corporal era desgarradora. «Si necesitas algo, cualquier cosa, mi habitación está al final del pasillo», agregó Ronaldino, tratando de sonar reconfortante, aunque él mismo no se sentía nada reconfortado. «Hay toallas en el baño. Ropa limpia en el armario que probablemente te quede grande, pero es mejor que nada». Y Lucas se detuvo, sin saber exactamente qué quería decir. «Me alegro de que estés a salvo». No era suficiente, no era ni cerca suficiente, pero era lo único que podía hacer en ese momento. Lucas esbozó una pequeña sonrisa, triste pero genuina. «Gracias por dejarme entrar. No estaba seguro de que lo harías». Y con esas palabras cerró la puerta suavemente, dejando a Ronaldino solo con sus pensamientos en el pasillo. Ronaldino no durmió esa noche, no podía. Se quedó en su habitación, acostado en la oscuridad, mirando el techo mientras su mente reproducía una y otra vez la escena de la puerta.
Un niño apareció en su puerta diciendo ser su hijo y Ronaldinho no supo qué responder. Esa frase se repetía en su cabeza como un mentre tortuoso. ¿Qué debería haber dicho? ¿Qué debería haber hecho? La respuesta apropiada probablemente habría sido pedir una prueba de ADN inmediatamente. Establecer las cosas de manera legal y ordenada, pero algo en él se había resistido a eso. Porque en el momento en que vio esos ojos, en el momento en que escuchó el nombre de Ana Ferreira, algo dentro de él ya había sabido la verdad, o al menos una versión de ella. Se levantó antes del amanecer y salió al balcón. La ciudad comenzaba a despertar lentamente, las primeras luces encendiéndose en los edificios. Los primeros coches apareciendo en las calles. Desde ahí arriba todo parecía pequeño, manejable, pero su vida en ese momento se sentía como un caos imposible de ordenar. Pensó en Ana Ferreira. Trató de reconstruir su rostro en la memoria con más detalle del que había logrado la noche anterior. Brasil, 11 años atrás. Habría sido durante la gira promocional después de ganar la Champions. Habían ido a varias ciudades, Sao Paulo, Río, Brasilia. Habían sido semanas de eventos agotadores. Firmas de autógrafos interminables, entrevistas repetitivas donde le preguntaban siempre lo mismo. Para entonces ya estaba cansado de ese circo. De ser tratado como un producto más que como una persona. Y entonces los recuerdos eran fragmentados como piezas de un rompecabezas al que le faltaban la mitad de las partes. Recordaba un evento nocturno, algo corporativo para patrocinadores. Ella trabajaba ahí, organizando cosas. Había notado cómo lo miraba, no con la fascinación obsesiva de las fans, sino con curiosidad genuina, como si estuviera tratando de ver a la persona detrás del personaje. Eso, le había gustado sentirse visto. Habían hablado durante un descanso. Ella le había ofrecido agua, él le había agradecido. Una conversación simple que de alguna manera se había profundizado. No recordaba exactamente de qué habían hablado, pero recordaba la sensación de poder bajar la guardia por un momento. Después del evento, ella había accedido a tomar algo con él, nada fancy, solo un bar pequeño que ella conocía. Lejos de las multitudes y las cámaras, habían hablado durante horas. Él le había contado sobre la presión de ser quien era, sobre cómo a veces extrañaba los días en que podía jugar fútbol en la calle sin que nadie supiera su nombre. Ella le había contado sobre sus sueños de estudiar administración, de tener su propia empresa algún día. Habían reído, mucho, y luego, naturalmente, inevitablemente, habían terminado en su habitación de hotel. No había sido algo planeado, no había sido una conquista calculada. Simplemente había sucedido, dos personas encontrando consuelo y conexión en medio de vidas que a menudo se sentían aisladas y solitarias. A la mañana siguiente, él había tenido que tomar un vuelo temprano. Ella había entendido. No había habido drama. No había habido lágrimas. Solo un beso de despedida y una promesa vaga de mantenerse en contacto que ambos sabían que probablemente no se cumpliría. Y eso había sido todo, o al menos eso había pensado él. Nunca se había preguntado qué pasó después. Nunca se había preguntado si ese encuentro había tenido consecuencias que se extendían más allá de esa noche. ¿Por qué habría de hacerlo? Así era su vida. Encuentros fugaces que se desvanecían tan rápido como aparecían. Había sido egoísta, había sido descuidado, y ahora, 11 años después, ese descuido había regresado en forma de un niño con una mochila y una historia que partía el corazón. Cuando el sol finalmente salió, Ronaldinho preparó café. Necesitaba cafeína, necesitaba algo que le diera la ilusión de control. Estaba sirviendo la segunda taza cuando escuchó pasos suaves en el pasillo. Lucas apareció en la entrada de la cocina, vestido con la misma ropa del día anterior, el cabello despeinado por el sueño. Se veía más joven en la luz de la mañana, más vulnerable. Buenos días, dijo con voz somnolienta. Buenos días. Campeón, la palabra había salido sin pensar, un apodo casual que usaba a veces con los niños en eventos benéficos. Pero en este contexto se sentía diferente, se sentía como el inicio de algo. Una forma de cerrar la distancia que había entre ellos. ¿Dormiste bien? Lucas se encogió de hombros, más o menos. La cama es muy cómoda, mucho más que, bueno, más que donde estaba antes. Ronaldinho sintió otra punzada de culpa.
Este niño había estado viviendo en condiciones precarias mientras él dormía en sábanas de lujo importadas. ¿Quieres desayunar? No soy muy buen cocinero, pero puedo hacer panqueques, o huevos, o puedo pedir algo. Lucas sonrió tímidamente. Los panqueques suenan bien, así que Ronaldino sacó ingredientes y comenzó a cocinar. No era algo que hiciera a menudo, normalmente pedía comida o comía fuera. Pero su madre le había enseñado a hacer panqueques cuando era niño en esos días lejanos antes de que el fútbol se convirtiera en su vida. Era uno de los pocos recuerdos claros que tenía de su infancia, parado en una cocina pequeña, observándola mezclar harina y huevos mientras le cantaba canciones brasileñas, mientras cocinaba. Lucas se sentó en la barra de la cocina, observándolo con esa mezcla constante de asombro y timidez. ¿Te gusta el fútbol?, preguntó Ronaldino. Aunque ya conocía la respuesta por la conversación de la noche anterior, pero necesitaba llenar el silencio, necesitaba encontrar puntos de conexión. Lucas asintió con entusiasmo, y sus ojos se iluminaron de una manera que lo hacía parecer más un niño normal y menos el pequeño adulto demasiado serio que había aparecido en su puerta. Me encanta, juego en mi escuela. Bueno, jugaba. La tristeza volvió a nublar su rostro. Mi mamá siempre iba a verme. Nunca se perdió un partido, incluso cuando tenía que trabajar doble turno. Encontraba la manera de llegar, aunque fuera solo para la segunda mitad. Ronaldino puso los panqueques frente a Lucas y se sentó a su lado. Cuéntame de ella, de tu mamá. Quiero saber más. Lucas comenzó a hablar, al principio con titubeos, como si no estuviera seguro de que compartir o cuánto. Pero luego, a medida que Ronaldino lo escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, las palabras fluyeron con más facilidad. Le contó cómo Ana se levantaba a las 5 de la mañana para preparar su almuerzo antes de ir a su primer trabajo en una oficina. Cómo después de ese trabajo corría a su segundo empleo en un restaurante, donde trabajaba hasta tarde en la noche. Cómo a pesar de ese horario agotador, siempre tenía tiempo para él, para revisar su tarea, para preguntarle sobre su día, para escuchar sus problemas y celebrar sus victorias, por pequeñas que fueran. Ella leía mucho, continuó Lucas. Y había un tono de orgullo en su voz a pesar de las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Siempre decía que la educación era la única forma de salir adelante. Me enseñó a leer cuando tenía 4 años. A veces llegaba tan cansada que apenas podía mantenerse despierta. Pero siempre leíamos juntos antes de dormir. Aunque fuera solo un cuento corto, siempre lo hacíamos. Ronaldino escuchaba cada palabra, construyendo una imagen de la mujer que había criado a este niño extraordinario, una mujer que había trabajado hasta el agotamiento para darle una vida mejor, una mujer que había elegido la dignidad sobre la facilidad, que podría haber buscado a Ronaldino años antes, podría haberle pedido dinero o apoyo, pero que en cambio había elegido hacerlo sola, y nunca mencionó por qué no me contactó antes. ¿Por qué esperó hasta ahora? La pregunta había salido antes de que Ronaldino pudiera detenerla. Y de inmediato se arrepintió al ver cómo la expresión de Lucas se ensombrecía, pero el niño respondió, con una madurez que no debería tener alguien de su edad, decía que no quería arruinarte la vida, que tú tenías cosas más importantes que hacer, que eras especial y que el mundo te necesitaba más de lo que nosotros te necesitábamos. Pero creo que también tenía miedo, miedo de que la rechazaras, miedo de que me rechazaras. Decía que era mejor que yo creciera sin padre que crecer sabiendo que mi padre no me quería. Cada palabra era un puñetazo. Porque Ana había tenido razón en su miedo. ¿Qué habría hecho Ronaldino si hubiera sabido? ¿Realmente habría estado a la altura? ¿O habría reaccionado con negación, con demandas de pruebas, con acusaciones de que ella solo quería su dinero? Cuando se enfermó, cuando supo que el tiempo se agotaba, cambió de opinión, continuó Lucas. Y ahora las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. Dijo que no quería que me quedara solo, que necesitaba conocerte, aunque solo fuera para saber de dónde venía. Me hizo prometer que vendría a buscarte, que te daría la oportunidad de conocerme. Aunque yo tuviera miedo, y tenía miedo, mucho miedo, de que me mandaras lejos, de que no me creyeras, de que fueras diferente de lo que ella siempre dijo que eras. Pero le hice una promesa, ¿y mí? Mamá siempre me enseñó que las promesas se cumplen,
Ronaldinho no pudo contenerse más, se levantó de su silla y rodeó a Lucas con sus brazos. Era un abrazo torpe, no sabía exactamente cómo abrazar a un niño. Pero lo hizo de todas formas, y Lucas se aferró a él como si fuera un salvavidas. Pasaron el día juntos de una manera que sorprendió a ambos. Después del desayuno, Ronaldinho propuso salir al jardín. Hacía un día hermoso, el tipo de día que pedía estar al aire libre. Sacó un balón del garaje, uno de los muchos que tenía. Marcado con firmas de una final de Champions League de años atrás. Lucas lo miró con reverencia, como si fuera una reliquia sagrada. Preguntó, extendiendo la mano con cautela. ¿Es tuyo?, respondió Ronaldinho pasándole el balón, y por primera vez en años. Sintió la emoción genuina de compartir el fútbol con alguien, no como un espectáculo para las cámaras, no como parte de su imagen pública, solo como una forma de conectar. Comenzaron con algo simple, pasándose el balón de un lado a otro. Pero rápidamente Ronaldinho se dio cuenta de que Lucas tenía talento, verdadero talento. Su primer toque era suave, controlado, anticipaba bien el movimiento del balón, y tenía algo más. Algo que no se podía enseñar, tenía pasión, se podía ver en la forma en que sus ojos seguían el balón, en la forma en que su cuerpo reaccionaba incluso antes de que su mente lo procesara. Era instintivo. Eres bueno, dijo Ronaldinho, y no era solo por decir, era verdad, muy bueno. Tu mamá tenía razón cuando decía que tenías el don. Lucas se sonrojó bajo el elogio. Los otros niños dicen que trato demasiado de hacer jugadas fancy, que debería jugar más simple. Ronaldinho se rió. Los otros niños probablemente no tienen nuestra visión. A veces tienes que arriesgar. Tienes que intentar lo imposible. Así es como se crean los momentos mágicos. Le mostró algunos de sus trucos favoritos. La elástica que lo había hecho famoso, un movimiento que parecía desafiar las leyes de la física, el sombrero, saltando el balón por encima de los defensores sorprendidos, movimientos que había perfeccionado durante años de práctica hasta que se volvieron segunda naturaleza. Lucas intentaba imitarlo, tropezándose a veces, cayéndose otras, pero siempre se levantaba con una sonrisa, determinado a intentarlo de nuevo. Y en esa determinación, en esa negativa a rendirse, Ronaldinho veía reflejada su propia juventud, los años en que practicaba hasta que se le ampollaban los pies, hasta que oscurecía y ya no podía ver el balón. Cuando el fútbol era amor puro, no contaminado por contratos ni expectativas, jugaron hasta que el sol comenzó a ocultarse, pintando el cielo de naranja y púrpura. Sudorosos y cansados, se sentaron en el césped uno al lado del otro. Era un momento perfecto, suspendido en el tiempo. Por unas horas habían olvidado todo lo complicado de su situación. No había habido preguntas difíciles ni verdades dolorosas. Solo un hombre y un niño, compartiendo algo que ambos amaban. ¿Crees que algún día pueda ser como tú?, preguntó Lucas, mirando hacia el horizonte. Era una pregunta cargada de esperanza y de miedo. Ronaldinho le revolvió el cabello con cariño. Un gesto que se sentía sorprendentemente natural. Creo que puede ser mucho mejor, porque tú tienes algo que yo nunca tuve a tu edad, ¿qué? Alguien que cree en ti, tu mamá creyó en ti, y ahora yo también. Si esta historia te está tocando el corazón, no te vayas todavía. Suscríbete para descubrir más secretos del fútbol que pocos conocen, porque lo que viene después lo cambia todo. Esa noche, después de una cena tranquila donde hablaron de fútbol y de sueños y de todo menos de lo obvio, Lucas se retiró temprano a su habitación. Dijo que estaba cansado, pero Ronaldinho sospechaba que necesitaba tiempo a solas, tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo. Él también lo necesitaba. Se sirvió un whisky, algo que rara vez hacía, y se sentó en el sofá perdido en pensamientos. Tenía que tomar decisiones importantes que afectarían no solo su vida, sino la de ese niño que dormía en la habitación de invitados. Necesitaba hacer una prueba de ADN. Eso era innegable, no por desconfianza, sino porque legalmente era lo correcto, pero algo en él se resistía a reducir esta conexión, esta relación emergente, a un simple resultado de laboratorio. Alrededor de las 11 de la noche, escuchó un sonido. Era bajo, apenas audible, pero en el silencio de la casa grande resonaba. Eran sollozos, venían de la habitación de Lucas.
Ronaldino se levantó y caminó por el pasillo, dudando ante la puerta. ¿Debía entrar? ¿Debía darle privacidad al niño? No sabía cuál era el protocolo. No sabía qué hacían los padres en estas situaciones. Finalmente tocó suavemente. ¿Lucas? ¿Estás bien? Los sollozos se detuvieron abruptamente, seguidos por el sonido de alguien tratando de componerse rápidamente. «Estoy bien», vino la respuesta. Pero era obvio que no lo estaba. Ronaldino abrió la puerta lentamente. Lucas estaba sentado en la cama, con las rodillas contra el pecho, el rostro enterrado en sus brazos. «Hey, campeón, ¿qué pasa?» Lucas levantó la vista. Y sus ojos estaban rojos e hinchados. «La extraño», dijo con voz quebrada. «Extraño a mi mamá. Sé que se supone que debo estar feliz de estar aquí, de haberte conocido, pero la extraño mucho. Y me siento culpable por estar aquí, como si la estuviera reemplazando o algo así». Ronaldino sintió que el corazón se le partía. Se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa, pero estando lo suficientemente cerca para ofrecer consuelo. «Nunca la vas a reemplazar, y nunca deberías hacerlo. Tu mamá era única, especial, y está bien extrañarla. Es más que estar bien. Es necesario. No tienes que elegir entre ella y yo. Puedes amar su memoria y también intentar construir algo nuevo aquí. Las dos cosas pueden coexistir». «¿De verdad lo crees?», preguntó Lucas, buscando desesperadamente alguna forma de validación, alguna forma de permiso para sentir todo lo que estaba sintiendo. «De verdad lo creo. Tu mamá te amaba más que a nada en el mundo. Eso es obvio, y parte de ese amor era querer que tuvieras la mejor vida posible, incluso si eso significaba empujar fuera de tu zona de confort, enviarte a buscar a alguien que ni siquiera conocías. Eso requiere un amor increíble. Y honrar ese amor significa permitirte ser feliz, permitirte encontrar conexión, permitirte tener una familia de nuevo. No es traicionarla. Es continuar su legado». Lucas asintió lentamente, procesando las palabras. «¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Realmente quieres que me quede? ¿O solo lo estás haciendo porque te sientes obligado?». Era la pregunta que Ronaldino había estado evitando hacerse a sí mismo, y merecía una respuesta honesta. «Al principio no lo sabía», admitió. «Cuando abrí la puerta y te vi ahí, mi primer instinto fue el pánico. Pensé en todas las formas en que esto podía complicar mi vida. Pensé en los titulares, en las pruebas que necesitaría, en todos los aspectos prácticos. No pensé en ti como una persona, sino como una situación que necesitaba manejar, y me avergüenza admitirlo. Pero después de pasar tiempo contigo, después de conocerte aunque sea un poco, la respuesta es diferente. Sí, quiero que te quedes. No porque me sienta obligado, sino porque creo que ambos necesitamos esto. Necesitamos descubrir que podemos ser el uno para el otro». Lucas se limpió las lágrimas con la mengue de su camisa. «Tengo miedo», confesó. «¿Miedo de qué?». «Cambies de opinión. Miedo de que un día despierte y ya no esté aquí. Mi mamá nunca me abandonó, pero ahora ella se fue de todas formas, y no fue su culpa. Pero igual se siente como un abandono, y no sé si puedo pasar por eso de nuevo». Ronaldino entendió ese miedo más de lo que Lucas probablemente imaginaba, porque él también había sido abandonado de diferentes maneras a lo largo de su vida, por amigos que resultaron no ser amigos, por personas que solo querían algo de él, por su propia incapacidad de mantener relaciones significativas. «No puedo prometerte que todo va a ser perfecto», dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Voy a cometer errores, probablemente muchos errores, y habrá momentos difíciles. Pero puedo prometerte que no voy a abandonarte, no voy a desaparecer. Vamos a descubrir esto juntos, paso». Lucas lo miró durante un largo momento, como si estuviera tratando de determinar si podía creer esas palabras. Finalmente asintió. «Está bien, eso es suficiente». Se recostó de nuevo en la cama, y Ronaldino se levantó para irse, pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, Lucas habló de nuevo. «¿Ronaldino? Sí, gracias por escuchar. Mi mamá siempre escuchaba. Me hace sentir que ella está aquí de alguna manera». Ronaldino sonrió, aunque el niño no podía verlo en la oscuridad. «Buenas noches, Lucas». «Buenas noches, papá». La palabra fue dicha en voz tan baja que Ronaldino casi no lo, pero la escuchó, y esa sola palabra cambió todo. A la mañana siguiente,
Ronaldino hizo algunas llamadas, primero a su abogado, explicando la situación y preguntando sobre los pasos legales necesarios. Luego a un médico de confianza, arreglando una prueba de paternidad de manera discreta. Y finalmente a Brasil. Rastreando a la señora Beatriz para informarle que Lucas estaba a salvo, la mujer lloró de alivio en el teléfono, diciéndole que había estado aterrorizada. Que había pensado en llamar a la policía, pero que la nota de Lucas le había dado esperanza de que sabía lo que estaba haciendo. Ronaldino le aseguró que el niño estaba bien, que estaba cuidado y que iba a quedarse con él el tiempo que fuera necesario. Cuando colgó, sintió que había dado el primer paso real hacia hacer de esto algo oficial, algo permanente. Los días que siguieron fueron una danza extraña de normalidad y surrealismo. Durante el día, establecían rutinas, desayunos juntos, práctica de fútbol en el jardín, conversaciones sobre la escuela, sobre amigos, sobre sueños. Lucas comenzaba a abrirse más, a mostrar más de su personalidad más allá del niño traumatizado que había aparecido en su puerta. Era gracioso. Descubrió Ronaldino. Tenía un sentido del humor seco que a veces lo tomaba por sorpresa. Era inteligente, hacía preguntas sobre todo, absorbiendo información como una esponja, y era considerado. Siempre preguntando si podía ayudar, si estaba causando molestias, como si todavía no pudiera creer completamente que tenía permiso de estar ahí. Ronaldino también comenzó a ver las formas en que Ana había dejado su marca en el niño. Lucas era meticulosamente organizado, manteniendo su habitación impecable, su mochila perfectamente empacada. Cuando Ronaldino le preguntó sobre eso, Lucas explicó que su mamá siempre decía que la forma en que tratabas tus posesiones reflejaba la forma en que te tratabas a ti mismo, que el respeto propio comenzaba con las pequeñas cosas. Era una filosofía que resonó con Ronaldino, el que había vivido en el caos durante tanto tiempo. Lucas también era cuidadoso con el dinero, siempre preguntando cuánto costaban las cosas, preocupándose por ser una carga económica. Ronaldino tuvo que explicarle varias veces que el dinero no era un problema, que podía tener lo que necesitara, pero quizás lo más notable era la forma en que Lucas trataba a las personas. Cuando salían a caminar por el vecindario y alguien reconocía a Ronaldino y se acercaba por un autógrafo, Lucas esperaba pacientemente a un lado, nunca quejándose, nunca buscando atención, y después, cuando la persona se iba, siempre tenía algo amable que decir sobre ellos. Parecía emocionado o ella mencionó que eres su héroe, observaciones simples que mostraban que prestaba atención. Que veía a las personas como individuos y no como interrupciones. Ana había criado a un niño bueno, y Ronaldino sentía la enorme responsabilidad de no arruinar eso. Una semana después de la de Lucas, llegaron los resultados de la prueba de paternidad. Ronaldino recibió el sobresellado por la mañana mientras Lucas todavía dormía. Se sentó en su escritorio, mirando el sobre durante largos minutos sin abrirlo. Una parte de él tenía miedo. Si la prueba decía que no era su hijo, y si había sido todo un malentendido terrible, ¿tendría que mandar a Lucas de vuelta? La sola idea le revolvía el estómago. En solo una semana, este niño se había convertido en parte de su vida de una manera que no había anticipado. Lo extrañaría. Más que eso, no quería pensar en lo que significaría para Lucas, que ya había perdido tanto. Perder también esta conexión emergente. Con manos temblorosas, abrió el sobre y leyó los resultados. Probabilidad de paternidad, 99%. Era su hijo, oficialmente, científicamente, innegablemente. Lucas era su hijo. Ronaldino no supo si reír o llorar, en cambio. Simplemente se sentó ahí, dejando que la información se asentara. Tenía un hijo de 11 años al que no había conocido hasta la semana pasada, un hijo que había crecido sin él, que había enfrentado pérdidas y dificultades que ningún niño debería enfrentar. Y ahora ese hijo estaba aquí, durmiendo en la habitación de invitados, confiando en él de la manera en que los niños confían completamente. Sin reservas. Era aterrador, era abrumador. Y era lo más importante que había sucedido en su vida. Cuando Lucas despertó, Ronaldino le mostró los resultados. El niño los leyó lentamente, sus labios moviéndose mientras procesaba las palabras técnicas. Cuando terminó, levantó la vista y sus ojos estaban brillantes con lágrimas. Entonces es verdad.
Realmente eres mi papá. Realmente soy tu papá, confirmó Ronaldinho, y entonces hicieron algo que habían estado evitando. Algo que ambos habían necesitado, pero que daba demasiado miedo pedir. Se abrazaron. No fue un abrazo rápido, performativo. Fue largo, fuerte. El tipo de abrazo que reconoce todo lo que ha sido perdido y todo lo que aún podría ser encontrado. Y en ese abrazo ambos sintieron el inicio de la sanación. ¿Desde qué país estás escuchando esta historia? Me encantaría saber dónde están nuestros oyentes mientras comparto este momento tan especial. Los meses que siguieron fueron un periodo de ajuste constante. Ronaldinho contrató a un tutor para ayudar a Lucas a ponerse al día con la escuela española. Su español era limitado y aunque era un niño brillante, había lagunas en su educación debido a las dificultades financieras que Ana había enfrentado. El tutor, un hombre mayor llamado señor Martínez, quedó impresionado con la rapidez con que Lucas aprendía. Este niño tiene hambre de conocimiento, le dijo a Ronaldinho. Solo necesita la oportunidad, y Ronaldinho se aseguró de darle esa oportunidad no solo con educación formal, sino con experiencias. Lo llevó a museos, a conciertos, a lugares que ampliaban su mundo. También buscó ayuda profesional. Un psicólogo infantil recomendado por su médico comenzó a reunirse con Lucas semanalmente. Al principio, Lucas se había resistido, insistiendo en que estaba bien, pero gradualmente comenzó a abrirse, a procesar el dolor de perder a su madre, los años de luchar financieramente, el miedo constante de qué pasaría si algo le sucedía a Ana. El psicólogo le explicó a Ronaldinho que Lucas había estado en modo de supervivencia durante tanto tiempo que no sabía cómo simplemente ser un niño. Había tenido que ser maduro, responsable, autosuficiente, y ahora necesitaba permiso para no serlo. Necesitaba permiso para depender de alguien más. Ronaldinho también comenzó a cambiar, por primera vez en años. Tenía una razón para despertarse que no tenía nada que ver con el fútbol. Tenía que asegurarse de que Lucas comiera un desayuno nutritivo. Tenía que llevarlo a sus tutorías, tenía que estar ahí. Cuando llegara a casa para preguntarle sobre su día, pequeñas cosas que para otros padres eran rutina pero que para él eran revolucionarias. Y en el proceso de cuidar a Lucas, comenzó a cuidarse mejor a sí mismo. Comía más saludable porque quería dar el ejemplo. Bebía menos porque necesitaba estar presente. Se rodeó de personas más positivas porque se dio cuenta de que Lucas observaba con quién pasaba tiempo y qué valores esas personas representaban. Hubo momentos difíciles, noches en las que Lucas despertaba con pesadillas llamando a su mamá. Días en los que la tristeza lo golpeaba de la nada y se retiraría a su habitación cerrando la puerta. Ronaldinho aprendió a respetar esos momentos, a estar disponible sin ser invasivo. Aprendió que a veces lo mejor que podía hacer era simplemente sentarse afuera de la puerta de Lucas, para que el niño supiera que no estaba solo. Aunque necesitara espacio, aprendió que la paternidad no era siempre sobre tener las respuestas. A veces era solo sobre estar ahí, sobre mostrar con tu presencia que te importaba. También hubo momentos de alegría pura, como la vez que Lucas anotó su primer gol en su nueva escuela y corrió hacia las gradas para celebrar con Ronaldinho, o la noche en que construyeron un fuerte con sábanas en la sala de estar y vieron películas hasta tarde comiendo palomitas y riendo, o el día en que Lucas, sin previo aviso, le dijo te quiero por primera vez. Habían estado jugando fútbol, nada especial, solo pasándose el balón, y de repente Lucas se detuvo y dijo, ¿sabes? Te quiero. Creo que mi mamá estaría feliz de que te encontré. Ronaldinho había tenido que girarse para que Lucas no viera las lágrimas en sus ojos, 6 meses después de la llegada de Lucas. Ronaldinho comenzó oficialmente los trámites de adopción. Técnicamente ya era el padre biológico, pero quería hacer las cosas bien legalmente. Asegurarse de que Lucas tuviera todos los derechos y protecciones. Su abogado le advirtió que el proceso podía ser complicado dada la situación. Pero Ronaldinho estaba determinado. Este niño era su hijo y el mundo necesitaba reconocerlo oficialmente. Durante el proceso, tuvieron que hacer varias entrevistas con trabajadores sociales. Al principio, Ronaldinho estaba nervioso. ¿Y si decidían que no era un padre adecuado? ¿Y si su historial de fiestas y decisiones cuestionables trabajaba en su contra?
Pero las entrevistas fueron mejor de lo esperado. La trabajadora social, una mujer llamada Isabel, era perceptiva pero justa. Hacía preguntas directas sobre su estilo de vida, sus planes para el futuro de Lucas, su comprensión de lo que significaba ser padre, y Ronaldino respondía con honestidad. Sí, había cometido errores en el pasado. Sí, esta situación había sido inesperada, pero estaba comprometido, estaba cambiando, y Lucas estaba prosperando. Isabel también entrevistó a Lucas en privado. Después le dijo a Ronaldino que, rara vez, había visto una conexión tan genuina entre un niño y su padre, especialmente dadas las circunstancias inusuales. Ese niño lo adora, le dijo. Y más importante. Confía en usted. Eso no es algo que se pueda falsificar. El día en que la adopción fue finalizada, Ronaldino organizó una pequeña celebración, nada extravagante, solo algunos amigos cercanos y el señor Martínez, quien se había convertido en algo así como una figura de abuelo para Lucas. Brindaron con jugo de frutas, Lucas insistiendo en que debían mantener las cosas apropiadas para su edad. Y compartieron historias, pero el momento más significativo llegó más tarde esa noche cuando todos se habían ido. Lucas había estado inusualmente callado durante la celebración y Ronaldino le preguntó si todo estaba bien. Lucas asintió, pero luego dijo, ¿puedo mostrarte algo? Subió a su habitación y regresó con algo en las manos. Era la caja de madera que había traído ese primer día. Ronaldino la recordaba. Era la caja que contenía la fotografía y la carta de Ana. Pero ahora Lucas la abría y sacaba algo más que Ronaldino no había visto antes. Era otra carta, esta sellada con cera. Mi mamá me dio 2 cartas, explicó Lucas. Una era para ti, la que ya leíste. Esta otra. Esta era para mí. Me dijo que la abriera cuando me sintiera realmente en casa. Cuando sintiera que había encontrado mi lugar. Creo que ahora es el momento. Con manos temblorosas, rompió el sello y desdobló el papel. Ronaldino se movió para darle privacidad. Pero Lucas lo detuvo. No, quédate. Creo que ella querría que escucharas esto también. Sí, con voz quebrada pero firme, Lucas leyó la última carta de su madre. Mi querido Lucas, comenzaba. ¿Sí estás leyendo esto? Significa que has encontrado a tu padre y que has decidido quedarte con él. Significa que te sientes lo suficientemente seguro, lo suficientemente amado, como para llamar a ese lugar tu hogar, y eso me hace más feliz de lo que las palabras pueden expresar. Sé que estos meses sin mí han sido difíciles. Sé que hay días en los que me extrañas tanto que duele respirar. Yo también te extraño. Más de lo que puedo decir, pero quiero que sepas algo importante. No te dejé porque quisiera, porque no te amara lo suficiente, te dejé porque mi cuerpo simplemente ya no podía continuar. Y la única forma en que pude encontrar paz para partir fue sabiendo que te estaba enviando hacia algo mejor. Tu padre es un buen hombre. Sé que no lo conoció durante mucho tiempo, pero lo supe entonces y confío en que sigue siendo verdad. Tiene un corazón grande, capaz de gran amor. Solo necesitaba a alguien que le mostrara cómo usarlo, y creo que tú eres esa persona. No te estoy enviando a él para que te cuide, te estoy enviando a él para que se cuiden mutuamente, porque ambos han perdido algo, ambos necesitan sanar. Y creo que juntos pueden encontrar una forma de hacerlo. No trates de ser perfecto, no trates de ganarte tu lugar en su vida, ya es tuyo. Por derecho, por sangre y ahora por elección. Solo sé tú mismo, ese niño maravilloso que he tenido el privilegio de criar. Sé amable, sé valiente, sé honesto, y recuerda siempre que fui inmensamente orgullosa de ti. Habrá momentos en los que me extrañes tanto que querrás rendirte, momentos en los que la nueva vida parezca demasiado diferente, demasiado difícil. En esos momentos, recuerda esto, te amo, siempre te he amado. Y aunque no pueda estar ahí físicamente, siempre estaré contigo en todo lo que eres. En tu risa, en tu determinación, en tu capacidad de amar, incluso cuando tienes miedo. Esas son las cosas que te di y nadie puede quitártelas. Vive, mi amor. Vive completamente, abiertamente. Valientemente. Juega fútbol. Haz amigos. Sueña en grande. Y cuando seas lo suficientemente mayor, cuando tengas tus propios hijos. Cuéntale sobre mí. Cuéntales que su abuela los amaba incluso antes de conocerlos porque eran parte de ti. Eres mi mayor logro, Lucas.
mi regalo para el mundo. Y ahora eres el regalo de tu padre también, con todo mi amor para siempre y más allá, mamá. Para cuando Lucas terminó de leer, ambos estaban llorando. No eran lágrimas solo de tristeza. Aunque había tristeza ahí, profunda y real, eran lágrimas de gratitud, de reconocimiento, de todo lo complejo y hermoso que es el amor. Ronaldinho abrazó a Lucas. Y el niño se aferró a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se movía demasiado rápido. Ella tenía razón, susurró Ronaldinho. Sobre todo, eres un regalo, y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser digno de ello. Ya lo eres, respondió Lucas, ya lo eres. Los años pasaron, Lucas creció. Como todos los niños inevitablemente hacen, su español mejoró hasta ser perfecto. Destacó en la escuela, especialmente en matemáticas y literatura, y sí, jugó fútbol, mucho fútbol, pero a medida que maduraba, quedó claro que, aunque tenía talento, su verdadera pasión estaba en otro lugar. Le gustaba la estrategia del juego más que jugarlo. Le gustaba analizar partidos, entender la psicología detrás de las tácticas. Cuando tenía 14 años, le dijo a Ronaldinho que quería ser entrenador algún día o quizás un director deportivo. Ronaldinho lo apoyó completamente, feliz de que Lucas estuviera siguiendo su propia pasión en lugar de tratar de recrear la suya. Ronaldinho también cambió durante esos años. Se involucró más en trabajo caritativo, usando su fama para algo significativo. Estableció una fundación enfocada en ayudar a niños en situaciones similares a la que Lucas había estado. Niños que habían perdido padres, que necesitaban apoyo y oportunidades. Lo nombró Fundación Ana Ferreira, asegurándose de que el legado de Ana continuara ayudando a otros. Lucas estaba profundamente conmovido por el gesto. Trabajaban juntos en la fundación, Lucas gradualmente tomando más responsabilidades a medida que crecía. Era su forma de transformar su dolor en algo positivo, de asegurarse de que la historia de su madre, aunque trágica, pudiera inspirar y ayudar a otros. A medida que Lucas entraba en la adolescencia, enfrentaron nuevos desafíos, las típicas luchas de la adolescencia, argumentos sobre toques de queda, sobre tareas, sobre responsabilidades. Pero incluso en esos momentos difíciles había un respeto fundamental, una comunicación que muchos padres y hijos adolescentes nunca logran, porque su relación había sido construida conscientemente. Con intención, ambos eligiendo estar y cada día, no habían tenido el lujo de dar por sentada la presencia del otro, y esa conciencia creaba una base diferente. Más fuerte en algunas maneras, hubo momentos que definieron su relación de nuevas formas, como cuando Lucas tuvo su primera desilusión amorosa a los 15 años y vino a Ronaldinho, no sabiendo qué hacer con ese dolor. Ronaldinho compartió sus propias historias de corazones rotos, y juntos navegaron esas aguas complicadas de las emociones adolescentes. O cuando Lucas enfrentó bullying en la escuela por ser el hijo del famoso Ronaldinho, y tuvo que aprender a forjar su propia identidad separada de ese legado. Ronaldinho lo ayudó a entender que era normal, incluso saludable, querer ser visto como su propia persona. Cuando Lucas cumplió 16 años, Ronaldinho lo llevó a Brasil. Era la primera vez que Lucas regresaba desde que había dejado el país para buscar a su padre. Visitaron la tumba de Ana. Un viaje emocional que ambos habían estado posponiendo, pero que sabían que era necesario. Ronaldinho nunca había conocido realmente a Ana, no de la manera que importaba. Pero parado frente a su tumba, con Lucas a su lado, le habló, le agradeció por el increíble niño que había criado, se disculpó por no haber estado ahí, le prometió que cuidaría a su hijo, que honraría su memoria siendo el mejor padre que pudiera ser. Y sintió, quizás era imaginación, quizás era algo más, una sensación de paz, como si ella estuviera ahí, aprobando, perdonando. También visitaron los lugares de la infancia de Lucas, el pequeño apartamento donde había vivido con Ana, ahora ocupado por otra familia, el parque donde había aprendido a jugar fútbol, la escuela a la que había asistido. Ver esos lugares le dio a Ronaldinho una comprensión más profunda de la vida que Lucas había vivido antes de llegar a su puerta. Una vida de lucha, sí, pero también una vida llena de amor y de dignidad. Ana había hecho milagros con muy poco, y Lucas había heredado su fuerza, su gracia bajo presión. ¿Cómo lo hizo?, preguntó Ronaldinho una noche.
Mientras cenaban en un restaurante sencillo que Ana solía llevar a Lucas en ocasiones especiales, ¿cómo hizo todo sola? Lucas consideró la pregunta. No lo sé completamente, pero creo que era. Porque me tenía a mí, decía que yo era su razón para levantarse cada mañana, que mientras me tuviera podía enfrentar cualquier cosa. El viaje a Brasil fue transformador para ambos. Les permitió cerrar ciertos círculos, honrar el pasado mientras celebraban el futuro. Cuando regresaron a España, su relación se sentía diferente, más profunda. Ya no eran solo un padre y un hijo navegando una situación inesperada. Eran una familia forjada no por las circunstancias tradicionales, sino por la elección consciente de estar ahí el uno para el otro. Habían construido algo que era únicamente suyo, algo que los enorgullecía. Cuando Lucas tenía 17 años, un reportero finalmente descubrió su existencia. Ronaldinho había logrado mantenerlo en privado durante años, protegiendo a Lucas del escrutinio público, pero era inevitable que eventualmente la historia saliera. El reportero había sido respetuoso al menos, contactando primero a Ronaldinho en lugar de simplemente publicar. Le dio la oportunidad de contar la historia en sus propios términos. Ronaldinho habló con Lucas al respecto. Es tu historia también, le dijo. Tú decides qué compartimos y qué mantenemos privado. Juntos decidieron dar una entrevista. Controlar la narrativa antes de que otros la distorsionaran. Hablaron honestamente sobre cómo se habían conocido, sobre los desafíos que habían enfrentado, sobre el amor que habían construido. La respuesta pública fue abrumadoramente positiva. La gente quedó conmovida por la historia de cómo un niño había tenido el coraje de buscar a su padre y cómo ese padre había elegido quedarse. Se convirtió en un ejemplo de redención, de segundas oportunidades, de la posibilidad de construir familia de formas no tradicionales. Pero lo más importante para Ronaldinho no era la reacción pública, era el mensaje que recibió de Lucas después de que la entrevista se publicó. Gracias por no tener vergüenza de mí, por no esconderme, por dejar que el mundo sepa que soy tu hijo. Como si Ronaldinho pudiera alguna vez sentir vergüenza de este increíble joven que había transformado su vida a medida que Lucas se preparaba para graduarse de la secundaria y enfrentar decisiones sobre su futuro. Tuvieron conversaciones profundas sobre qué significaba realmente el éxito. Ronaldinho compartió sus propios arrepentimientos, las formas en que había medido su valor por los trofeos y el reconocimiento en lugar de por las relaciones y el impacto. He ganado casi todo lo que un futbolista puede ganar, le dijo a Lucas una noche, pero nada de eso se compara con lo que hemos construido aquí. Tú eres mi mayor logro, no porque seas mi hijo, sino porque elegimos estar juntos día tras día, incluso cuando era difícil. Ese tipo de amor, eso es lo que realmente importa. Lucas decidió estudiar psicología deportiva. Combinando su amor por el fútbol con su deseo de ayudar a otros, quería trabajar con jóvenes atletas, ayudarlos a navegar las presiones que venían con el talento y las expectativas. Era un campo perfecto para él. Uno que honraba tanto su historia como sus dones únicos. Ronaldinho lo apoyó completamente, incluso ayudándolo a establecer contactos en la industria. Pero también se aseguró de que Lucas supiera que tenía su apoyo sin importar qué camino eligiera. No estaba viviendo a través de su hijo, estaba simplemente celebrando quién su hijo elegía ser. Hubo un momento poco antes de que Lucas se fuera a la universidad en que estaban sentados juntos en el balcón, viendo la ciudad extenderse ante ellos. Era el mismo balcón donde Ronaldinho había estado esa primera noche, procesando la llegada de Lucas, sintiéndose perdido y abrumado. Pero ahora todo se sentía diferente. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Lucas de repente. ¿De qué? De que apareciera ese día, de cómo tu vida cambió. Ronaldinho no tuvo que pensarlo, ni por un segundo. Mi vida antes de ti era vacía. No lo sabía entonces, pero lo sé ahora. Tenía todo lo que pensaba que quería, pero no tenía nada que realmente importara. Tú le diste propósito a todo, me diste una razón para ser mejor. Yo siento lo mismo, dijo Lucas. Sé que perdí a mi mamá y eso siempre va a doler, pero encontrarte a ti, construir esto contigo, me dio algo por lo cual seguir adelante. Me dio esperanza de que las cosas pueden mejorar incluso cuando parecen imposibles. Se quedaron sentados en silencio por un momento.
Un silencio cómodo construido sobre años de confianza y comprensión. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Continuó Lucas, que casi no abriste la puerta. Dijiste que al principio no sabías si dejar entrarme. ¿Qué habría pasado si hubieras decidido de otra manera? Si hubiera tenido que irme, Ronaldino sintió un escalofrío ante la idea. No lo sé, y agradezco cada día que nunca tuve que descubrirlo. Abriste esa puerta, cambió todo, para ambos. Los años de universidad fueron una nueva fase de su relación. Lucas se mudó a un dormitorio, experimentó la independencia. Cometió sus propios errores y aprendió sus propias lecciones, pero siempre volvía a casa durante los descansos, y hablaban regularmente videollamadas donde compartían sus vidas, sus desafíos, sus triunfos. Ronaldino aprendió a darle espacio mientras seguía siendo una presencia constante, aprendió la delicada danza de ser un padre de un adulto joven, estar ahí sin ser invasivo, hacer guía sin imponer. Cuando Lucas se graduó de la universidad con honores, Ronaldino estaba en primera fila aplaudiendo más fuerte que nadie, mirando a este joven brillante y compasivo cruzar el escenario para recibir su diploma. Pensó en ese niño de 11 años que había aparecido en su puerta con una mochila raída y una esperanza desesperada. Pensó en Ana, quien había plantado las semillas de todo lo que Lucas era, y pensó en sí mismo en cómo había sido transformado por la decisión de abrir esa puerta. De decir sí cuando habría sido más fácil decir no. Después de la ceremonia, Lucas le presentó a su novia, una joven que estudiaba medicina. Era claro por la forma en que se miraban que esto era serio. Ronaldino sintió una mezcla de emociones, orgullo de que Lucas hubiera encontrado amor, un toque de melancolía de que su pequeño ya no era tan pequeño, pero principalmente alegría, alegría de que Lucas estaba construyendo su propia vida. Una vida llena de posibilidades y promesas. Ella es especial, le dijo Lucas más tarde, lo sé, puedo verlo. Me recuerda a las historias que mi mamá solía contarme sobre ella y sus sueños. Tiene esa misma determinación, esa misma bondad. Era la mayor bendición que Lucas podía dar. Años más tarde, cuando Lucas se casó con esa joven en una ceremonia pequeña pero hermosa, Ronaldino dio un discurso que hizo llorar a todos los presentes. Habló sobre el viaje que habían compartido, sobre las lecciones que había aprendido sobre el amor y la familia. Habló sobre Ana, asegurándose de que su memoria fuera honrada en este día alegre, y habló sobre cómo a veces las mejores cosas en la vida son las que nunca planeamos, las que nos llegan cuando menos las esperamos. Mi hijo me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, dijo, que las segundas oportunidades existen, y que la familia no es solo sobre la sangre o las circunstancias, es sobre elegir aparecer día tras día, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Cuando nació el primer hijo de Lucas, un niño al que nombraron Diego, en honor al abuelo materno de Lucas, Ronaldino se convirtió en abuelo. Era un rol que nunca había imaginado para sí mismo, pero que abrazó con todo su corazón, sosteniendo a ese pequeño bebé en sus brazos, viendo el rostro de Lucas iluminarse con amor paternal. Ronaldino cerró un círculo. Este era el legado que realmente importaba, no los goles que había marcado o los trofeos que había ganado, sino esta cadena de amor que se extendía hacia el futuro. Ana vivía en Lucas, Lucas viviría en Diego, y todos ellos eran parte de una historia que había comenzado con un niño valiente tocando una puerta en una tarde lluviosa. Ahora, décadas después de ese día, Ronaldino es un hombre mayor, su cabello es gris. Su cuerpo ya no tiene la agilidad que una vez definió su carrera, pero cuando mira su vida no ve pérdida, ve ganancia. Ve todo lo que construyó con Lucas, el hombre extraordinario en el que se convirtió su hijo, los nietos que llenan sus días de risa y luz, y en las noches tranquilas. Cuando está solo con sus pensamientos, susurra un agradecimiento a Ana por criar a un niño tan especial y por darle la oportunidad de conocerlo. Agradecimiento a Lucas por tener el coraje de buscar, por perdonar las ausencias del pasado, por construir algo hermoso del dolor, y agradecimiento a ese momento en la puerta. Ese segundo donde podría haber elegido diferente pero no lo hizo. La historia de Lucas y Ronaldino se convirtió en algo más grande que ellos, se convirtió en un testimonio de lo que es posible cuando eliges el amor sobre el miedo,
cuando eliges quedarte en lugar de huir, cuando eliges ver las dificultades no como obstáculos sino como oportunidades para crecer. No fue una historia perfecta. Hubo errores a lo largo del camino, heridas que tomaron tiempo en sanar, momentos de duda y frustración, pero fue real, y al final eso era lo que más importaba, no la perfección, sino la autenticidad, no la ausencia de problemas, sino la voluntad de enfrentarlos juntos. Esta es la historia del lado secreto del fútbol, el lado donde los ídolos son personas con todos los defectos y las complejidades que eso conlleva. El lado donde las decisiones descuidadas del pasado regresan a cobrar su precio. Pero también ofrece la posibilidad de redención, el lado donde un niño puede cambiar la vida de un hombre con 5 palabras simples. Creo que eres mi papá, ¿y dónde ese hombre? Después de años de vivir en la superficie, finalmente encuentra la profundidad que estaba buscando, en los ojos de su hijo, en la memoria de una mujer valiente que nunca conoció realmente pero por quien estará eternamente agradecido, en la posibilidad de empezar de nuevo incluso cuando parecía imposible. Si hay algo que esta historia nos enseña, es que la vida siempre ofrece otra oportunidad, quizás no de la forma que esperas, quizás no cuando la esperas, y definitivamente no sin desafíos, pero llega, y cuando lo hace. Todo depende de lo que haces con ella, si la rechazas por miedo, si dejas que el pasado dicte el futuro, o si abres la puerta, dejas entrar al niño empapado por la lluvia y dices, con voz temblorosa pero sincera, adelante, vamos a descubrir juntos cómo hacer esto, porque al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, intentarlo, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo el amor que seamos capaces de dar, y confiar en que eso, simplemente eso, será suficiente, y la verdad es que es suficiente. No siempre se siente así en el momento. No siempre parece suficiente cuando estás en medio de las dificultades, cuando no sabes qué hacer o qué decir, pero el amor real y comprometido tiene una forma de llenar los espacios donde faltan las respuestas perfectas, tiene una forma de sanar heridas que parecían permanentes, tiene una forma de construir puentes sobre abismos que parecían infranqueables, y tiene una forma de transformar a las personas, de sacar lo mejor de ellas incluso cuando ellas mismas no sabían que ese mejor existía. Ronaldinho nunca planeó ser padre, ciertamente nunca planeó convertirse en padre de un niño de 11 años en un solo día, pero la vida rara vez sigue nuestros planes. Y a veces las mayores bendiciones son las que nunca pedimos, las que llegan sin anunciarse, que desarman todos nuestros esquemas y nos obligan a convertirnos en versiones mejores de nosotros mismos. Lucas no solo ganó un padre ese día lluvioso, Ronaldinho ganó un propósito, ganó la oportunidad de redimirse no solo por las decisiones pasadas, sino por la forma en que había vivido su vida entera. Ganó la oportunidad de ser más que un ídolo, más que una leyenda del fútbol, ganó la oportunidad de ser simplemente papá. Y eso, al final, valía más que todos los trofeos del mundo. La historia podría haber terminado de muchas maneras diferentes. Ronaldinho podría haber cerrado la puerta, podría haber pedido pruebas antes de permitir que Lucas entrara, podría haber mantenido todo a distancia, involucrado solo lo mínimo necesario, y nadie lo habría culpado. La situación era complicada, inesperada, potencialmente perjudicial para su imagen pública. Habría sido comprensible tener miedo, pero eligió diferente. Eligió el riesgo de amar, eligió la vulnerabilidad de abrirse, eligió creer que algo hermoso podía nacer de algo tan complicado, y esa elección lo cambió todo, para Lucas. Encontrar a su padre no borró el dolor de perder a su madre, nada podría hacer eso, pero le dio algo igualmente importante, le dio un lugar al cual pertenecer, le dio raíces nuevas cuando las viejas habían sido arrancadas, le dio la posibilidad de imaginar un futuro que no estaba definido solo por la pérdida, y le dio la experiencia de ser elegido, no por obligación sino por amor genuino. Su padre podría haberlo rechazado, podría haber dudado, pero en cambio, eligió creer, eligió quedarse, y esa elección le dijo a Lucas algo que necesitaba saber desesperadamente, que era digno de amor, que su existencia no era una carga sino un regalo, que merecía ser visto, conocido y amado.
Cuando miramos nuestras propias vidas, ¿cuántas puertas hemos dejado cerradas? ¿Cuántas oportunidades de conexión hemos rechazado porque eran complicadas o inesperadas? ¿Cuántas veces hemos elegido lo seguro sobre lo transformador? La historia de Ronaldinho y Lucas nos desafía a reconsiderar esas elecciones. Nos invita a imaginar qué podría suceder si abriéramos más puertas, si dijéramos sí a lo inesperado. Si eligiéramos el amor, incluso cuando es arriesgado o inconveniente. No todas esas elecciones resultarán como esta. No todas las historias tendrán finales tan esperanzadores, pero ninguna de ellas tendrá la oportunidad de florecer si nunca abrimos la puerta para empezar. La lluvia ha dejado de caer ahora. Tanto metafóricamente como en la historia, los cielos se han aclarado, pero la lección permanece. A veces las cosas más importantes llegan en los días más grises, a veces las bendiciones más grandes vienen disfrazadas de disrupciones. A veces las personas que más cambian nuestras vidas son las que nunca vimos venir, y a veces todo lo que se necesita para transformar dos vidas es un momento de coraje, el coraje de un niño para tocar una puerta, y el coraje de un hombre para abrirla. Todo lo demás fluye de ese momento. Toda la sanación, todo el crecimiento, todo el amor, todo comienza con esa simple elección de no girar la espalda, sino de girar hacia el otro y decir: te veo, te escucho, y voy a intentar. Esta es la conclusión de la historia, pero en realidad no hay conclusión, porque las historias de familia nunca terminan realmente, continúan evolucionando, creciendo, cambiando con cada generación. Diego, el nieto de Ronaldinho y el hijo de Lucas, crecerá escuchando la historia de cómo su abuelo y su padre se encontraron, y esa historia se convertirá en parte del tejido de su propia identidad. Le enseñará sobre coraje, sobre perdón, sobre la posibilidad de crear familia de formas no tradicionales, y quizás cuando enfrente sus propios momentos difíciles. Esa historia le dará la fuerza para abrir sus propias puertas, para abrazar sus propias oportunidades inesperadas. El legado de Ana vive, no solo en Lucas, sino en todos los que la historia de Lucas toca, en los niños que la Fundación Ana Ferreira ayuda, en las personas que escuchan esta historia y se inspiran para ser más valientes en sus propias vidas, su sacrificio, su amor, su decisión de criar a su hijo sola con dignidad y gracia. Todo eso se convierte en algo que se extiende mucho más allá de su vida individual, se convierte en una onda que se expande, tocando vidas que ella nunca conoció, inspirando actos de bondad y coraje en personas que nunca escucharon su nombre. Eso es lo que hace el amor verdadero. No muere cuando terminamos. Se transforma, se multiplica, se convierte en algo más grande de lo que somos individualmente. Y Ronaldinho, el niño que jugaba fútbol en las calles de Brasil y soñaba con conquistar el mundo, finalmente encontró su verdadera conquista. No fue en un estadio lleno de aficionados rugientes. No fue en las portadas de las revistas o en las ceremonias de premios. Fue en una cocina tranquila, haciendo panqueques para su hijo. Fue en las gradas de un pequeño partido escolar, aplaudiendo un gol modesto. Fue en las noches difíciles, sentado fuera de la puerta de Lucas, dejándole saber silenciosamente que no estaba solo. Fue en los momentos ordinarios que se acumulan para crear una vida extraordinaria. Esa fue su victoria más grande, y es una victoria que continuará resonando mucho después de que todos sus otros logros sean olvidados. Porque al final, cuando todo está dicho y hecho, lo que queda no son los trofeos o las estadísticas o los récords. Lo que queda es el amor que compartimos, las vidas que tocamos, las personas que elegimos ser para los demás. Y en ese marcador, Ronaldinho ganó el partido más importante de su vida, no con sus pies, sino con su corazón, no en un campo de fútbol, sino en el terreno mucho más complejo y desafiante de las relaciones humanas. Marcó el gol más importante cuando abrió esa puerta y eligió quedarse, y ese gol, invisible para las cámaras pero eterno en su impacto, es el que realmente define su legado. Esta ha sido la historia de un niño que apareció en una puerta diciendo ser su hijo y de un hombre que no supo qué responder, pero que eligió el amor de todas formas. Es una historia sobre segundas oportunidades y sacrificios silenciosos, sobre madres valientes y niños resilientes, sobre ídolos que descubren su humanidad, y sobre el tipo de magia que no se puede planear o comprar, solo aceptar con gratitud cuando aparece, empapada por la lluvia, en tu puerta.
ese lado secreto del fútbol que nadie ve, pero que todos necesitamos recordar, porque detrás de cada leyenda hay una persona, y a veces esa persona está esperando, sin saberlo, a que alguien los convierta en algo más importante que un ídolo, a que alguien los convierta en padre, en familia, en hogar.